podría decirse, Alejandro, que hay una moda liberal en la Argentina, no sé si tanto en el continente, después me comentarás, pero en Argentina, y liberal significando muchas cosas, ¿sí? Y en particular dos, una que tiene que ver con las diferentes connotaciones de la libertad, pero por el otro lado, mucho del que se vayan todos, de esto no ha funcionado, de quiero un cambio radical, ¿sí? Son como dos conceptos que se mezclan. Definime un poco cómo ves la topología, el perímetro del liberalismo en este sentido, en el sentido de las, si querés, las protestas o las quejas o las aspiraciones que se mezclan en ese concepto. Yo veo un poco de las dos cosas y lo veo por afuera de Argentina. Digo, hay como un revival del liberalismo en América Latina o en Iberoamérica. Digo, Isabel Díaz Ayuso hace propias banderas del liberalismo y se dice liberal, y en la campaña decía libertad o comunismo, que es bastante grandilocuente. Y en muchos países de América Latina están floreciendo grupos y referentes que hablan en nombre de la libertad y del liberalismo. Creo fundamentalmente producto de dos factores. Uno, que la emergencia de las redes sociales ha permitido contranarrativas o que permeen a cierta hegemonía narrativa ideas nuevas o ideas viejas que estaban canceladas. Con esto no digo que todas las ideas nuevas que permeen son buenas, digo, también hay más terraplanistas que nunca y hay un montón, hay más teorías conspirativas que nunca. Pero digo, se pudo empezar a disputar algunas vacas sagradas narrativas que tenían que ver con cierta presencia predominante del Estado, con un intervencionismo al que no se le disputaba en términos de relato. Y después creo que la pandemia también es como que fortaleció la idea de la libertad, digamos. La pandemia fue muy fuerte, en algunos casos fue razonable, en otros menos, y la gente es como que volvió a tener cierto fervor por la idea de la libertad individual, por la idea de hasta dónde el Estado puede intervenir en la esfera de lo mío, de mi actividad, de lo privado. Mezclado con esto, que lo llamaremos buen liberalismo, digamos, una sana relación entre Estado e individuo, hay una cuestión. El antisistemismo se está presentando en muchos casos como liberalismo. Y esa es una idea que me parece que vale la pena tamizar, porque el liberalismo, al menos el liberalismo como yo lo entiendo, el liberalismo clásico no es antisistema, digamos, no quiere que se vayan todos, no quiere que el Estado se destruya, le concede y le asigna funciones bien específicas al Estado, en donde quiere que sea fuerte, que esté bien pertrechado y que funcione bien, sin dejar nunca de tener cierta desconfianza por el poder político. Pero digo, liberalismo y antisistemismo no son la misma cosa. Hoy se mezclan, hoy es cierto que el liberalismo en muchos lugares es una caja de desastre donde entran un montón de demandas distintas, desde demandas muy liberales hasta viejas banderas de derecha que estaban un poco subterráneas y escondidas, y hoy se mezcla un poco de todo. Pero bueno, está la tarea de los liberales de separar paja del trigo. Hay liberales buenos y liberales malos, digo, liberales abortistas y liberales pro vida. No sé quién yo para decir quiénes son los buenos y los malos. Yo pero diste a entender que está en la cabeza de los liberales clásicos, buenos, yo creo el liberalismo sensatos. clásico. Yo creo el liberalismo clásico es un liberalismo emparentado con cierta idea de la ilustración, con cierta idea de la racionalidad, que le asigna, muy prudencial, que le asigna importancia al diálogo y el intercambio de ideas, que no es mesiánico, que digamos que parte de la vida de la idea de un respeto común. Para mí la prueba ácida del liberalismo o del liberal, y de nuevo estoy hablando en términos estrictamente subjetivos, es cuán dispuesto estás a defender libertades de otros, libertades que no tenés pensado ejercer o incluso cuyo ejercicio te desagrada. Y ahí es donde las aguas porque si no todos somos liberales respecto a las libertades propias. Eso te iba a preguntar, de hecho, porque para definir un poco el perímetro, digamos, porque uno que no sabe nada del tema, me refiero a mí, ha escuchado hablar de la libertad, del concepto de libertad negativa y positiva, y uno piensa, bueno, okay, ¿dónde queda el concepto de la libertad positiva en el marco del liberalismo clásico? Positiva en el sentido de todos tenemos libertad para cagarnos de hambre, como bien dijo, por ejemplo, Javier Milei hace poco, pero querríamos tener la libertad de poder hacer el esfuerzo como para no pasar hambre, como para progresar, etc. Y entra a tallar un poco el rol del Estado en esa intermediación. ¿Dónde queda
en esta discusión el concepto de libertad positiva, o sea, pensando, internalizando las restricciones. ¿Qué es la libertad para un liberal, no? Exactamente. La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, ¿no? La libertad positiva y la libertad negativa. Yo soy de la idea de que las libertades negativas son muy importantes, de que la libertad la veo como ausencia de coacción arbitraria, y ahí podemos decir, bueno, que es arbitrario, ¿no? Pero digo, que se necesiten buenas razones para coartar mi libertad de comerciar, de vivir de determinada manera. Creo que esa libertad es importante. Por supuesto, eso no basta, me dirán y tendrán razón, por eso el liberalismo es una ética de mínima. Pero arriba de eso hay un montón de cosas. Uno dice, ok, pero una persona que no tiene una dotación mínima de recursos y demás, mal puede tener una vida plena. Bueno, sí, totalmente. O siquiera una vida digna, totalmente. Yo disputo que esa sea una cuestión de libertad. Y disputo que lo tengamos que solucionar con libertad. Digo, que el Estado se tenga que hacer cargo de la situación de personas poco favorecidas o de sostener a personas que están en los márgenes de la vida socioeconómica. Yo no le veo ninguna objeción desde el punto de vista liberal. Hablemos de neoliberalismo, la relación entre liberalismo y neoliberalismo. Y te voy a poner de dónde le entro yo al tema. Para mí neoliberalismo, como economista, era la tercera vía de Adenauer. Era la tercera vía entre el liberalismo del no Estado, el minarquismo, que no consideraba las cosas que decías vos, por ejemplo, ayudar a los tipos que están en peores condiciones, y el socialismo, ¿sí? Después como que se desplazó ese criterio neoliberal tradicional en los 80, en los 90, hacia algo que era menos Estado, menos impuestos, menos intervención. El consenso de Washington. Exactamente, o previo a eso, sí, el monetarismo de Friedman, la Fundación Ford, los Chicago Boys, eventualmente Reagan, Thatcher. En ese desplazamiento se perdió algo y se ganó algo. Hoy el liberalismo, no el neoliberalismo, sino el liberalismo argentino clásico que vos querés referenciar o querés referenciarte en él, ¿cómo se relacionan con el neoliberalismo original y el neoliberalismo reaganiano? Yo creo que abreva en esas corrientes, al menos en el que yo creo, ¿no? Yo creo que es un poco más moderno, un toque más libertario, si se quiere. Yo no me considero libertario, yo creo que soy un liberalismo clásico, pero es cierto que había por ahí cierto conservadurismo en todo lo que no sea económico, por lo menos en social, un conservadurismo social, ¿no? Sí. Acordate de las deliciosas charlas de la esposa de Reagan y las lecciones de moral a la sociedad norteamericana. Creo que al menos el liberalismo que yo creo, de nuevo, es mucho más de mínima, es una ética convivencial de mínima. Muchachos, somos muy distintos, vamos a ser muy distintos. El liberalismo, yo creo, acepta la diversidad como un resultado de la libertad. Digo, si no te gusta la diversidad, mal haces en que te guste la libertad, porque probablemente sea el resultado. Es mucho más abierto en materia social, gracias también a que hoy las sociedades han emergido soluciones de las más variadas en un montón de aspectos de la vida social, política, sexual, de consumo, etc. Quizás es un poquito más individualista, lo cual no lo digo como algo malo. Digo, creo que existe el interés general, por supuesto, pero que ese interés general tiene que achicarse lo más posible, de nuevo, a éticas convivenciales, a reglas de juego, a arreglos institucionales de mínima. Pongámonos de acuerdo en qué queremos hacer con la propiedad privada, qué queremos hacer con las funciones del Estado. ¿Pero eso no es también regulación? ¿Eso no son leyes, es parte de la extensión del contrato social? Totalmente. Pero un poco más acotado que lo que yo percibo que es el sentido común hoy. ¿Qué sería una proposición liberal hoy en el contexto argentino? Y te diría más, se habla mucho de la necesidad de consolidación fiscal, de reducir el déficit a cero, probablemente porque no tenemos financiamiento, que es algo compartido con otras vertientes. Entonces yo te diría, bueno, estamos en el 24, vos sos parte de un equipo liberal, ¿cómo reducís el déficit fiscal? ¿Por dónde empezás? Enseñame en esa priorización qué es liberal y qué no.
Parece que siempre hablamos de agendas económicas, pero es porque Argentina, el principal problema de Argentina es económico. Ahora, esto hay que subrayarlo, el liberalismo no es una corriente económica. No es solo una corriente económica. Pero ahí tenés más problemas, porque entonces te enfrentás a la discusión abortistas versus provida, bueno, que es algo que no terminó de saldarse todavía dentro del liberalismo, entiendo. Tampoco creo que el aborto sea un parteaguas respecto al liberalismo. Yo tengo una opinión conocida, yo estoy en contra de la penalización del aborto. De nuevo, volvamos a conducta amoral y a ley. Digo, muchos creen que la penalización o la despenalización termina juzgando la moralidad o inmoralidad de la conducta. La verdad que... No tiene nada que ver con exactamente, eso. Uno puede decir, che, la conducta me parece inmoral, yo no creo que el Estado tenga que... Nadie la promueve, ningún defensor de la legalización ahora, la promueve. Sí creo que según cómo se argumenta respecto del aborto, uno puede hacer un parteaguas respecto del liberalismo. No, digo... Pero lo que quiero decir es que en términos políticos, sociales, está como más mezclada la cosa, como mencionabas antes, el campo liberal, ¿sí? Más la visión sobre la dictadura, la visión sobre los derechos civiles, hay como una discusión. Entonces, en la economía parecería haber más consenso. En la economía hay más consenso, producto, y creo que es algo bueno. Por suerte no hace... A mí me gusta el liberalismo identitario. Yo soy de las tribus esas que andan por ahí en las tolderías liberales. Te pones una campera que dice soy liberal atrás. Tanto no, pero digamos, sí, he abrevado toda mi vida de ese liberalismo. Ahora, por suerte, hoy hay un consenso económico que no necesita de etiquetas, digamos. ¿Acaso porque la realidad argentina se escoró tanto que ya no hay más lugar de ese lado? Entonces digo, hoy... que los impuestos tienen que bajar, que la inflación es criminal, que hay que achicar de algún modo el Estado. Podemos ver cómo, ¿no? Pero, digamos, todo eso es un sentido común que podríamos llamar liberalismo económico. Cuando avancemos veremos cuánto más allá hay. Algunos te dirán, bueno, yo creo que el Estado es buen empresario. Yo como liberal te digo, no, mira, yo prefiero un Estado no empresario. Yo desconfío de las empresas públicas, por ejemplo. Digo, y ahí tenés un lindo tema para ver por dónde empezar a recortar. Digo, el Estado es mal empresario, decía Alberdi, yo creo lo mismo. Hoy hay un consenso económico en derredor a una idea procapitalista, más promercado, tenemos que flexibilizar un poco el trabajo. Digo, eso medio que te caes de la mesa si querés más de lo otro. Pero fíjate, todavía no has dado ninguna medida. Sí. Nosotros vivimos en un país donde básicamente el que no tiene un privilegio, subsidio, es un boludo, porque todo el mundo tiene algo. Sí. ¿Sí? ¿Por dónde empezás? Esa es quizás la pregunta más concreta que uno le hace a cualquier ideología, a cualquier posición política. Tenés que reducir, ponerle 4 puntos de déficit, que no tenés cómo financiarlo, ya se te acabó la nafta. ¿Por dónde empezás? Vos mencionaste bajar impuestos, eso aumenta el déficit. Sí. Entonces, ¿cómo es? Mapeame una visión liberal en una decisión económica que es urgente, que es la que estamos pensando, bueno, muchos economistas, de hecho. Yo creo que se pueden achicar en gran parte gastos de recursos humanos del Estado. Hay demasiados ministerios y podría haber menos. Y no solamente por el número de ministerios, sino por lo que se quiere. Reducir la planta administrativa, digamos, no enfermeros ni docentes, administrativos. Sí, en los docentes podríamos ver también podríamos poner la lupa, podríamos poner la lupa en todo y no tener miedo a debates. Digo, ya mencioné la palabra docente y parece como que... y es cierto que hay suplencias de suplencias de suplencias de suplencias, digamos. Y esas también... incluirías a los docentes. Son planes sociales VIP, digamos. Lo incluiría en eso. Las empresas públicas, podemos hacer un festín y no estaría mal. Tenemos que pagar la tarifa y ahí vamos a tener que acostumbrarnos y vamos a tener que pagar la tarifa a lo que sale. Y no se trata de tocar, yo sé que ahí lo que está flotando es qué vas a hacer con los planes sociales, qué haría él con los planes sociales. Los planes sociales están, hay que seguirlos sosteniendo, hay que irlos licuando con crecimiento y con trabajo. Yo lo que creo que nunca haría, eso sí fue una mácula ahí durante la gestión de Macri, que todavía me duele aquel discurso de Carolina Stanley, nunca me vanagloriaría de aumentar la cobertura de los planes sociales. Los planes sociales son una tragedia, o sea, y que aumente son un síntoma de un fracaso. Son un síntoma de un fracaso, exacto, sí. Y de nuevo, yo creo que hay que otorgarlos, pero que no son un derecho. Yo sé que esto puede sonar urticante, pero
Pero al mismo creo que hay que otorgarlos y no son un derecho. Y ese sería el hilo, eso sería lo último que deberías cortar, eso lo tenés que cortar con crecimiento económico, pero digo, hay tela para cortar. Ahora, es difícil y va a ser traumático, muy traumático. Pero bueno, hoy hay un consenso que puede durar. Yo tampoco estoy tan convencido de que estos consensos de alrededor de la economía puedan durar mucho, ¿no? Porque después la política mete la cola. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No, gracias a vos.